El tiempo se puede entender de muchas maneras, desde una manera objetiva como la ciencia indica diciendo que el tiempo pasa en relación al sujeto que lo mide, hasta la subjetividad que experimentamos en el día a día cuando pasa lento tras un evento que deseamos evitar, pero demasiado rápido cuando estamos disfrutando del momento en cuestión. Al final, el tiempo siempre nos posee y en base a él es que entendemos nuestro transitar por la vida. El tiempo existe desde la percepción que tenemos de los eventos que vivimos. Lo entendemos como el pasado que nos forma, el presente que deberíamos estar disfrutando y el futuro del que tenemos tantas expectativas. En la teoría sintérgica, el Dr. Grinberg establece que desde un punto de vista objetivo el tiempo es capaz de desaparecer. Esto afirmándolo tras haber descubierto que existen en la latiz interacciones simultáneas entre dos puntos y sin retardo. Y aquí es donde deseo compartir con ustedes mi entendimiento sobre las apreciaciones del Dr. Grinberg con respecto al tiempo y su función en este camino de entender el todo desde mi espiritualidad. La teoría sintérgica del Dr. Grinberg con respecto al tiempo dice, y cito, de acuerdo con nuestro conocimiento de la latiz, esta es capaz de variar su organización, desde un nivel básico de total simetría y coherencia hasta su hiperdistorsión, dada por las interacciones con el campo neuronal y con el hipercampo. Se podría postular que en el estado básico de la latiz el tiempo no existe, y que un hombre cuyo campo neuronal sea de la suficiente sinergia como para no distorsionar la latiz, experimentará la vivencia mística de un presente absoluto. En cambio, en la latiz distorsionado sí transcurre el tiempo y consecuentemente también en la experiencia de un ser humano cuyo campo neuronal la distorsione. La relatividad temporal subjetiva depende entonces del nivel de distorsión de la latiz, de la que a su vez depende de su nivel de conciencia y de funcionamiento cerebral y perceptual del sujeto. La latiz, en su estado básico, es atemporal como la temporalidad es a la velocidad de la luz. Esta correspondencia pareciera señalar que en realidad lo que llamamos velocidad de la luz corresponde al estado básico de la latiz mismo. La constancia de la velocidad de la luz, independientemente de la velocidad de quien la mide, señala siempre en la misma dirección. En otras palabras, pareciera que en el universo la referencia de inmovilidad es la de la luz, a la que erróneamente consideramos en movimiento cuando en realidad es la manifestación del estado básico de la latiz. Con respecto a esta referencia inmóvil, todo tiene un transcurrir y a ese lo llamamos tiempo. Definitivamente son definiciones o conceptos muy elaborados, y no todos lo entendemos literalmente en referencia a la intención que tenía el Dr. Grinberg al plasmarlos en su teoría sintérgica. En realidad me parece una teoría aplastante porque desde la ciencia trata de explicar conceptos que desde la espiritualidad se han catalogado como el todo, la unidad y desde mi particular punto de vista de la existencia de Dios. Desde mi entender, esa teoría nos dice que el tiempo no existe, que el estado básico de la latiz es la atemporalidad y que es la percepción del ser humano quien le da existencia al tiempo. En diferentes teologías que tienen como propósito el descubrimiento del verdadero ser, la búsqueda incansable de la iluminación o el tan famoso despertar de la conciencia, se entiende que para que este propósito se cumpla, se debe llegar al estado de absoluto presente. El budismo, por ejemplo, lo busca a través de la meditación, donde la intención es estar absorto en el aquí y ahora, teniendo como base el conocimiento de que el pasado y el futuro no existen y que todo está sucediendo en el mismo instante en que la meditación está teniendo lugar. Dejando de lado el budismo y basándome en mi práctica espiritual personal, donde mi propósito es el entendimiento de mi propio ser, sin ninguna afiliación religiosa, sectaria o teológica, he llevado a cabo prácticas de meditación en las cuales he descubierto que el estado de absoluto presente es más que una idea, que sí es algo posible de alcanzar. Las coincidencias entre las apreciaciones sobre el término tiempo que el Dr. Grinberg hizo y las experiencias de los místicos y contemplativos de todas las épocas son muchas, y desde el punto de vista espiritual sería una demostración de la existencia del todo, de la unidad o como yo le llamo, Dios. Cuando leí y releí la teoría sintérgica, sentí que mucho de lo que había estado investigando y leído anteriormente sufría una especie de síntesis extrema que situaba todo lo aprendido de años en una sola teoría, pero esta vez partiendo de la ciencia y hasta la espiritualidad con la intención de que sin importar la óptica desde la que se mire o conozca, tenga el mismo sentido y significado. Si la latiz en su estado básico es la red que todo lo contiene, un estado de alta coherencia, de información infinita, de energía inagotable y lo único que la distorsiona es la percepción humana,
que es filtrada a través de los sentidos dando lugar al espacio y tiempo. Se puede entender entonces que desde la percepción en estado de absoluto presente, se puede llegar a un estado de conciencia tal que dejemos de generar una distorsión en ella. Desde mi óptica, esto podría ser entendido como la unión con el todo. Ese es el camino que el meditador anda, de manera pausada, calmada y siempre con fe de llegar ahí, al despertar de la conciencia, de la iluminación, de la unión y la trascendencia. Para mí, Dios existe en términos más allá de cualquier entendimiento religioso. Existe en la experiencia humana y en todo lo que la compone. Es menester que para poder experimentar una conexión real con Él, debo poder establecer un estado personal básico como lo es la misma latiz. Citando una vez más al Dr. Grimberg, un hombre cuyo campo neuronal sea de la suficiente sinergia como para no distorsionar la latiz, experimentará la vivencia mística del presente absoluto. Cierro cita y afirmo desde mi punto de vista que es ahí, en el absoluto presente, donde se encuentra la evidencia de la existencia de Dios. Soy Alex Nieto y esto fue Hacia Adentro. Nos escuchamos después.